El existencialismo de dos seductores, Kierkegaard y Bergman, Eduardo Bello Reguera, Universidad de Murcia. El artículo compara la filosofía de Kierkegaard y la filmografía de Bergman. La comparación se hace analizando no solo la noción de seductor, sino sobre todo la de filosofía de la existencia. Si ésta se define como interrogación de las distintas dimensiones de la existencia humana. El método comparativo exige analizar tanto las afinidades como las diferencias entre el filósofo y el cineasta. Así, los estadios de la existencia humana, Kierkegaard, no se entienden sino como formas de vida o dimensiones de la existencia en Bergman. El autor de Diario del Seductor escribe al comienzo: el susodicho título armoniza completamente con el contenido en su totalidad. Su vida ha sido un intento de realizar la tarea de vivir poéticamente, con un órgano desarrollado para lo que de interesante hay en la vida. Ha sabido encontrarlo y tras dar con ello ha sabido siempre reproducir lo vivido de un modo cuasi poético. ¿Cómo ha conseguido el diario un elevado nivel poético?, se pregunta Kierkegaard, si en principio solo traduce la experiencia vivida. La respuesta a esta pregunta no es difícil, contesta el filósofo danés. Se explica por la naturaleza poética que lo habita, la cual, si se quiere, no es lo bastante rica, o si se quiere, no lo bastante pobre, para disociar la poesía de la realidad. Lo poético era ese plus que él aportaba. Este plus era la poeticidad de la que él gozaba en la situación poética de la realidad, la que retomaba bajo la forma de reflexión poética. Era el segundo goce, y el goce era aquello para lo que la vida entera estaba hecha. En el primer caso gozaba personalmente de lo estético, en el segundo caso gozaba estéticamente de su personalidad. La seducción del diario de Kierkegaard es poética. Su realidad radica, ante todo, en la magia de la palabra. La seducción de Ingmar Bergman no carece de poesía, pero más que en la palabra, radica en la estética fílmica, en el gran teatro del mundo, en la representación de la vida misma. Disociar poesía y realidad. Kierkegaard se refiere al fluido paso fronterizo, pero poniendo énfasis en el territorio de lo poético. Bergman, en cambio, habla de máscara de filtro, pero en su caso la frontera entre la existencia vivida y su representación estética es ciertamente más permeable. Bergman, fogueado en el teatro, célebre haciendo cine, escribe acerca de la dirección escénica. Es solo apariencia. Si por un momento levantase la máscara y dijese lo que realmente siento, mis compañeros de trabajo se volverían contra mí, me harían pedazos y me tirarían por la ventana. A pesar de la máscara no estoy disfrazando. Mi intuición habla con rapidez y claridad. Estoy completamente presente. La máscara es un filtro. No debe dejar pasar de la esfera privada que no venga. No debe dejar pasar nada de la esfera privada que no venga a cuento. Pero la máscara desaparece casi por completo cuando se trata de la dirección fílmica. El trabajo cinematográfico es una actividad fuertemente erótica. La proximidad a los actores no tiene reservas. La entrega mutua es total. La intimidad, el afecto, la dependencia, la ternura, la confianza, la fe ante el mágico ojo de la cámara nos da una seguridad cálida, posiblemente ilusoria. Tensión, relajamiento, respiración común, momentos de triunfo, momentos de fracaso. La atmósfera está irresistiblemente cargada de sexualidad. Notas de la linterna mágica, publicado por Tusquets, en traducción de Marina Torres y Francisco Uriz, en 1988. Los dos momentos del goce de los que habla Kierkegaard en su diario no tienen una traducción exacta
en la autobiografía de Bergman, pero no cabe duda de que el lenguaje cinematográfico expresa otros niveles o dimensiones del goce que no son precisamente los de la reflexión poética. Reivindicada por el mago de la palabra en su diario, Ingmar Bergman no solo ha sabido seducir al público mediante la magia de la cámara, sino que también ha sabido manejar otras artes de seducción en la vida misma, siempre vinculada, no cabe duda, a su profesión. La película, escribe, iba a tratar de una pareja de músicos de la Orquesta Sinfónica de Helsingborg. El disfraz era puramente formal, trataba de Ellen y de mí, de las condiciones del arte, de la fidelidad e infidelidad. La comparación desde una perspectiva estética entre el filósofo danés y el cineasta sueco constituye una línea de investigación. No es la que sigue este trabajo. Aquí solo se propone un breve contraste de ambos desde el punto de vista de la filosofía de la existencia. No cabe duda de que Kierkegaard es considerado como la fuente originaria del existencialismo. Ahora bien, ¿se puede afirmar que Bergman pertenece a esta corriente filosófica? De otro modo, ¿hasta qué punto las ideas y problemas que este ha expresado en lenguaje fílmico tienen una fuerte inspiración en la filosofía del danés? Si nos atenemos a la interpretación insistente de la obra del creador sueco, la relación entre su pregunta y la de los existencialistas es muy estrecha, tal como lo recoge la prensa al hacerse eco de su muerte en julio de 2007, tal como lo ha señalado el mismo Bergman y tal como lo han mostrado expertos en su obra como Jordi Puig-Domènech en el libro titulado precisamente Ingmar Bergman, el último existencialista. Que hay de verdad en esta interpretación unánime. ¿Qué significa el enunciado según el cual Bergman fue la mirada existencial del cine? ¿Qué leemos en la primera página del País del 31 de julio? ¿Qué quiere decir Puig-Domènech cuando afirma que la mayor parte de críticos coincidimos en considerarlo como un realizador existencialista? La respuesta a estas preguntas nos exige diferenciar lo que por una parte hace Bergman y lo que por otra significa el calificativo existencialista o el sustantivo existencialismo. El problema de lo que significa existencialismo es lo que vamos a analizar en primer lugar. Examinaremos después el pensamiento de Bergman a la luz de la filosofía de Kierkegaard. ¿Es posible definir de un modo preciso el conjunto de filosofías de la existencia? Jean Wall, autor de un libro que lleva este título, ha demostrado que toda definición al respecto es más o menos inadecuada. La razón de tal dificultad es atribuida por Jaspers a las diferencias en las actitudes fundamentales de aquellos pensadores y literatos agrupados como existencialistas. Pues bien, lo que ahora interesa mostrar es que el existencialismo, lejos de ser una corriente de filosofía homogénea, no solo presenta notables diferencias entre los pensadores implicados, sino que ha generado no pocas controversias internas. Marcel y Sartre, Merleau-Ponty y Sartre y Heidegger son los protagonistas de las más relevantes. Al responder a determinadas críticas, afirma Sartre en la célebre conferencia de 1945 que, en definitiva, dada la nueva concepción del ser humano según la cual la existencia precede a la esencia, el existencialismo es ciertamente un humanismo. Ahora bien, el autor del Ser y la Nada se ha preguntado previamente ¿a qué llamamos existencialismo? Pero advirtiendo que lo que implican las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, son de confesión católica. Están por otra parte los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Ahora bien, hacer una clasificación ateniéndose a un criterio no compartido todavía complica más las cosas. Heidegger, con el propósito de recuperar el prestigio anterior a 1933,
no solo critica la tesis del filósofo de moda en París, sino que reacciona contra su clasificación. Si bien, mediante la indefinición, el pensar no puede ser teísta, como tampoco puede ser ateo, y esto argumenta no por una actitud indiferente, sino por respeto a las fronteras que le han sido puestas al pensar. Pero este es el gran problema al saber, el de las fronteras del pensar. Si nos atenemos a la concepción de la filosofía como ciencia estricta, como pensar exclusivamente racional, corremos el riesgo de dejar de lado dos territorios que suelen formar parte del suelo de la experiencia humana. De un lado, el territorio de la sensibilidad, del otro lado, el territorio de la fe. En cada una de las fronteras puede construirse un muro infranqueable, pero también cabe cuidar de un espacio fronterizo abierto en todas las direcciones. Es un hecho indudable que tanto la filosofía de Kierkegaard como la filmografía de Bergman transitan por todos los espacios fronterizos en su búsqueda incesante de lo que constituye la condición humana. Interrogan el problema del hombre, pero también se preguntan por el problema de Dios. De ahí los malos entendidos de ciertas interpretaciones en la obra de Bergman, según se ponga énfasis en un problema o en otro. Lo que es sin duda la clave del existencialismo no es sino la preocupación por las diferentes dimensiones de la existencia humana. La esfera religiosa del ser humano no es el centro de la exploración filosófica. Más aún, quienes se ocupan de ella no lo hacen con la misma intensidad, de ahí que Jean Gall, por esta y por otras diferencias, prefiera la expresión filosofías de la existencia al término existencialismo. Pues bien, si la mirada fílmica de Bergman se puede calificar de existencialista, no es sino porque investiga todas las dimensiones de la existencia humana, incluida aquella que la vincula a lo divino, pero el calificativo existencialista de su mirada se justifica porque escudriña al ser humano desde el prisma de las categorías de las filosofías de la existencia. Jean Gall ha elaborado un conjunto de categorías agrupadas en tríadas como las kantianas, que aunque sea incompleto o imperfecto, contribuye a guiar al lector entre las principales ideas de tales filosofías. Dado que su justificación es una tarea que excede el espacio de estas páginas, me limitaré a una simple relación. La primera tríada: existencia, ser, trascendencia. La segunda: lo posible y el proyecto, el origen, el ahora, la situación, el instante. La tercera tríada: elección y libertad, nada y angustia, autenticidad. La cuarta: el único, el otro, la comunicación. Quinta tríada: la verdad subjetiva, la verdad del ser, la multiplicidad de verdades. Sexta: paradoja, tensión y ambigüedad. No es difícil observar con Jean Gall que el individuo existente, sujeto y objeto de las filosofías de la existencia, puede ser existencia en proyecto, elección, libertad, verdad, subjetiva, paradoja. Por otra parte, el individuo no existe, sino porque hay algo más que él como individuo, a lo que con frecuencia se opone: el ser, la nada, el otro. Se mencionan asimismo algunos sentimientos que, como la angustia, son temas específicos de la filosofía de la existencia. En cada una de ellas, declara J. Gall, hemos podido remontar a la influencia de Kierkegaard, como en esta idea de angustia que acompaña a la soledad o al desamparo del individuo y evidencia la subjetividad. En efecto, a pesar de la lejanía temporal, Kierkegaard vive en la primera mitad del siglo XIX, podemos decir, con los pensadores existencialistas, que es nuestro contemporáneo. La lectura de Kierkegaard es fascinante, observa Jaspers, pero puede hacerse de dos modos muy distintos.
Kierkegaard ha proporcionado los datos y las interpretaciones más penetrantes sobre sí mismo. A pesar de ello, él mismo en cuanto tal, con todo lo que hizo y dijo, es la gran pregunta dirigida a nosotros. ¿Por qué la angustia impregna de algún modo la existencia humana? Muchos de los personajes de Bergman sondean de mil modos una posible respuesta. Pero la singularidad del cineasta como la del filósofo danés consiste más bien en formular preguntas que en proporcionar respuestas específicas. Bergman contacta con Kierkegaard cuando apenas ha cumplido los 18 años. En 1937 obtiene el ingreso en la Facultad de Historia y Letras de la Universidad de Estocolmo. Era un tiempo, comenta J. Puig Domenech, en el que empezaban a madurar en él las profundas dudas metafísicas que le harían acercarse a los círculos literarios existencialistas del Gamla Stan de Estocolmo, el trasunto sueco del parisino barrio Saint-Germain-des-Prés de París, donde el danés Søren Kierkegaard era el autor más leído y comentado. No cabe duda, pues, de que la filosofía de Kierkegaard fue una primera fuente de inspiración para Bergman. De ahí las similitudes y las diferencias que se pueden trazar entre el filósofo y el cineasta. Entre las afinidades cabe señalar, en primer lugar, la común referencia de las categorías que emplean a su respectiva experiencia vital o existencial. Tanto en Kierkegaard como en Bergman tiene pleno sentido la tesis kantiana según la cual los conceptos en experiencia son términos vacíos. Aunque también Hegel consideró la filosofía como la experiencia del propio tiempo, elevada a concepto. Luego escribió la ciencia de la lógica como un sistema de puros conceptos. A esa concepción de la filosofía como sistema se opuso Kierkegaard con todas sus fuerzas. Con el fin de recuperar la experiencia del individuo, esto es, la existencia concreta perdida en el laberinto conceptual del saber absoluto. La verdad de la condición humana no se nos revela a través del concepto, sino en la medida en que éste traduce la variada experiencia individual hecha de intereses, de pasiones, de razones y sin razones. En segundo lugar, tanto Kierkegaard como Bergman exploran dicha experiencia a través de lo que él primero denomina estadios de la existencia humana, o el lenguaje fenomenológico se denominan formas de vida. En segundo lugar, tanto Kierkegaard como Bergman exploran dicha experiencia a través de lo que el primero denomina estadios de la existencia humana, o en el lenguaje fenomenológico se denomina formas de vida. La forma estética, la ética, la religiosa. Pero como veremos, cada uno tiene su peculiar manera de expresarlas. En tercer lugar, los dos pensadores estarían de acuerdo en que la existencia humana no se expresa solamente en esas tres posibilidades, hay muchas más. Pero el problema fundamental es que por ello mismo la existencia se puede entender como posibilidad. Tanto los seudónimos como los personajes que representan respectivamente a Kierkegaard y Bergman constituyen una prueba elocuente de la amplia experiencia que traduce la categoría posibilidad. En cuarto lugar, el sentido trágico de la existencia es una de las claves que definen a la vez la filosofía de Kierkegaard y el cine de Bergman. El concepto de la angustia y el tratado de la desesperación son indicadores significativos de la vivencia existencial del filósofo. El séptimo sello, gritos y susurros, el huevo de la serpiente, lo son de la mirada atormentada del cineasta. En ambos casos, el concepto de posibilidad es fundamental. La posibilidad de elegir o no elegir. La posibilidad de elegir una forma de vida que supone renunciar a otra igualmente válida. La posibilidad de que la opción elegida termine en fracaso. Toda posibilidad existencial, en fin, contiene al menos dos caras. El lado gozoso de la existencia cuando se piensa un modo realizable de vida. Y el lado trágico expresado mediante sentimientos como la angustia, el temor, el riesgo, la crisis, la desesperación. Finalmente, no podemos dejar de señalar el paralelismo de la rebelión de ambos pensadores ante la situación de la religión oficial luterana.
La reflexión sobre la vida religiosa como forma de existencia está estrechamente vinculada a la interrogación sobre el problema de Dios y el problema del mal. El séptimo sello y los comulgantes constituyen dos momentos de la profunda reflexión de Bergman al respecto. Ahora bien, en las coincidencias en torno a problemas fundamentales hay, sin embargo, notables diferencias de enfoque o modo de preguntar. De otro modo, Bergman no se ha propuesto llevar al cine este o aquel libro de Kierkegaard, como es habitual llevar una novela. Los problemas, las experiencias pueden ser similares, pero las vivencias de los mismos son individuales. Esto es, intransferibles en su sentido más subjetivo. Leyendo a Kierkegaard y visualizando a Bergman, podemos relacionar, sin duda, sentimientos como los de angustia y temor. Pero dicha relación nunca podrá expresarse en términos de identidad. El filósofo y el cineasta se han propuesto comunicarnos sus vivencias. Pero la impresión que se tiene leyendo el concepto de la angustia y viendo el manantial de la doncella o los comulgantes no es exactamente la misma. Lo que no quiere decir que saltemos de gozo al término de la lectura o bien al finalizar el film. Donde más se advierte las diferencias es quizá en la exposición de los llamados estadios de la existencia humana. Un intérprete nada sospechoso como Jaspers expone del siguiente modo la narración de Kierkegaard. El esteta es representado en todo su esplendor y sin embargo aparece como completamente perdido. El ético se muestra en una elevada moralidad, sobre todo en el matrimonio, cuyo sentido profundo acaso jamás haya sido expuesto en ninguna parte como lo expuso Kierkegaard a través de seudónimos. Pero al final esta moralidad cae bajo la sospecha de no ser más que un moralismo satisfecho de sí mismo, que no tiene la menor noción de la posibilidad de una decisión religiosa a favor de Dios y en contra del matrimonio. La fe cristiana, en fuerza de su absurdo, es idea propia del autor seudónimo, de un autor que no cree, pero que despliega una argumentación conceptual genial, como si quisiera crear los medios con que un espíritu ilustrado podría crear, con buena conciencia, en la encarnación de Dios, o como si por el contrario quisiera acabar con la fe cristiana poniendo de manifiesto que lo que él expone no puede sostenerse en el pensamiento ni en la práctica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que encontramos en Bergman con relación a este recorrido narrativo de Kierkegaard? Aunque en ambos relatos subyace la experiencia individual, esta no es la misma en uno y en otro. Mientras que en el filósofo danés cabe señalar tres momentos concretos de una experiencia lineal: el enamoramiento de Regina Olsen, el compromiso de matrimonio, la ruptura del noviazgo y la reflexión religiosa crítica. En el cineasta sueco no se da una experiencia existencial en la que se puedan señalar estadios o fases lineales en sentido kierkegaardiano. La vida de Bergman, como su obra, es mucho más compleja. Conviven unos modos de vida con otros. Vuelven a tomar presencia dimensiones de la existencia o la reflexión sobre las mismas que parecían superadas. Por lo tanto, creo que la noción que mejor conviene para analizar este aspecto de la obra de Bergman no es la de estadios en el camino de la vida, sino la de formas de vida, o mejor, dimensiones de la existencia. Prueba de ello es que tras verificar en Bergman los tres estadios de la existencia a la sombra de Kierkegaard, tal es el título del epígrafe, J. Puig-Domènech se ve obligado a hacer algunas puntualizaciones adicionales. Los tres estadios de la existencia terminarían en sentido lineal en 1950 con Juegos de Verano, pero los vuelve a plantear conjuntamente en el séptimo sello, en 1956. Pero al final de dicho epígrafe, añade todavía Puig-Domènech,
La crisis existencial y religiosa que le afectaría, tanto en el plano físico como en el psíquico, sufrida durante el rodaje de la trilogía constituida como En un espejo, Los comulgantes y El silencio, se acentuó en 1964 tras la realización de Esas mujeres. Un nuevo punto de inflexión en su vida y su obra tuvo lugar en 1966 con la realización de Persona, cuyo guión fue escrito por Bergman mientras se hallaba ingresado en una clínica. Ahora bien, en esa fecha en la que Puig-Domènech cierra su reflexión explícita sobre los estadios de la existencia, según Bergman, a este todavía le quedaban más de 40 años de vida. Por ello insisto en que las expresiones y formas de vida o dimensiones de la existencia pueden ser la guía conceptual más apropiada para comprender la narración fílmica de Bergman al respecto. Todavía alguna observación más. La calidad literaria del diario del seductor es tan indiscutible como la calidad fílmica de Juegos de verano o Un verano con Mónica. Sin embargo, son comparables las formas de vida estética, esto es, las respectivas experiencias de Kierkegaard y Bergman. Son comparables las formas de vida estética, esto es, las respectivas experiencias de Kierkegaard y Bergman. Aunque no faltan elementos de intensidad y de belleza como para poder hablar de un lenguaje estético paralelo, no creo que sean comparables la relación con frecuencia idealizada con una sola mujer en el primer caso, con la multiforme relación o experiencia en el segundo. Que las poseyera o no, las actrices se rendían fulminantes a sus pies. Esto es, seducidas, recuerda Natalia Spesi. Algunas se convertían en sus mujeres, sus compañeras, madres de sus hijos, amantes de una noche. A la experiencia múltiple del goce y amor le sigue inevitablemente la no menos variada de la separación y el dolor. Por esto mismo considero que la teoría de Bergman es mucho más compleja. Es capaz de plantear en un mismo film, Un verano con Mónica, no solo la posibilidad de un erotismo fresco y espontáneo, y su fugacidad como la del verano, sino también el drama final en el que Mónica, al no asumir su maternidad, abandona a Harry y al niño. Es evidente, por otra parte, que toda la obra de Bergman propone un mundo de valores distinto del heredado. No es difícil observar que muchos de estos valores están vinculados de una manera u otra a la institución matrimonial y su crisis. Pero de nuevo cabe señalar aquí una diferencia notable a la reflexión respecto a la reflexión de Kierkegaard. Es muy posible que el filósofo danés haya expuesto la vida moral asociada al matrimonio con una profundidad que nadie ha logrado, como sostiene Jaspers. Pero no es menos cierto que al carecer de toda experiencia matrimonial, la narración de Kierkegaard solo puede ser considerada como mera hipótesis frente a la múltiple experiencia de un Bergman que sabe lo que es vivir en pareja matrimonial, en amplia convivencia en determinados casos, como con Lil Ullmann, años 60, e Ingrid von Rosen, 1931-1995. Películas como La carcoma, Gritos y susurros, Secretos de un matrimonio o Cara a cara son a todas luces impensadas con guiones de Kierkegaard. El matrimonio como forma perfecta de vida ética. Lo que plantea Bergman, el matrimonio como forma perfecta de vida ética, lo que plantea Bergman no es sino la crisis de la pareja y de la institución familiar tradicional, después de haberse casado al menos 7 veces. La carcoma, por ejemplo, como metáfora de la madera matrimonial aparentemente intacta que se percibe en la institución burguesa. Finalmente, también en cuanto a la forma religiosa de vida, cabe señalar algunas diferencias notables. Aunque el filósofo y el cineasta les une no solo la común rebelión contra la religión oficial de su tiempo, así como una similar interrogación acerca del problema de Dios. Sin embargo, sabemos que Kierkegaard rompe con su novia y con la posibilidad de una vida segura, entre otros motivos, al presentir una llamada de Dios que le destinaba como individuo excepcional a renovar la vida religiosa luterana, bien mediante la discusión pública, bien mediante el desempeño del ministerio pastoral, cuyo camino percibió como imposible solo al final de sus días.
También sabemos que si Bergman rompía con una mujer, no era para dedicarse a discutir con los teólogos de Suecia o para prepararse al ministerio pastoral como forma de vida. Mejor rompía con una porque ya se había enamorado de otra mujer. Hijo de un pastor luterano rígido y conservador, llegó a detestar ambas cosas a la vez, las formas conservadoras heredadas tanto del luteranismo como del matrimonio. Pero no dejó de plantearse, pese a todo, problemas metafísicos como el problema de la muerte, el tema del mal y el de la existencia de Dios. El séptimo sello, los comulgantes del silencio, son buena prueba de ello. En síntesis, todas estas diversas posibilidades de la existencia humana que son para Kierkegaard invenciones poéticas, son para Bergman formas de existencia concretas. Mejor, son posibilidades porque la existencia es posibilidad. Podemos aplicar a Bergman lo que Jaspers refiere a Kierkegaard. Nos produce vértigo su manera de estar perpetuamente en movimiento, de volver sin cesar sobre sus interpretaciones anteriores. Este estar en perpetuo movimiento no es una posibilidad más, es la existencia misma como posibilidad. Ah, precioso. No, en serio. En serio, me encantó. Revista Bajo Palabra, número 2, 2007. De la página 23 a la 30. Todas las notas por leer. Ahora bien, Eduardo Bello Reguera. Es para buscarlo y leer algo más suyo, ¿a que sí?